Muchachos, tenemos que reaccionar a este video de Maestro hoy titulado Ferran Torres está delirando. Toca hablar un poquito de lo que fue la salida de Ferran Torres, lo que le espera el PSG, cómo se ve como proyecto, si realmente es un jugador tan bueno como la imagen que se ha vendido después del Mundial, que es top 3 mejores jugadores de la historia. Y también hay ciertas bombas de las que tenemos que hablar, como la cláusula por la cual realmente se fue del equipo. Pero bueno, vamos a darle. Y una madurez poco común para su edad. En España muchos Ricky. Ferran Torres no llegó al Barcelona siendo un jugador cualquiera. Llegó como uno de los talentos más prometedores del fútbol español. Formado en la cantera del Valencia, debutó con apenas 17 años y rápidamente empezó a llamar la atención por su velocidad, su inteligencia para atacar los espacios y una madurez poco común para su edad. En España muchos veían en él al siguiente gran extremo de la selección. Su crecimiento fue tan rápido que en muy poco tiempo ya era titular en el Valencia. Marcó goles importantes, disputó competiciones europeas y comenzó a ser seguido por varios gigantes del continente. No tenía el impacto mediático de otros jóvenes de su generación, pero los entrenadores hablaban de un futbolista extremadamente disciplinado y con un margen de crecimiento enorme. Yo les voy a decir una cosa, así como existe la teoría de que está el colombiano fuera de contexto, para mí Ferran Torres es un futbolista fuera de contexto. Te puede meter el gol más importante de su carrera y del equipo y darte un título, y asimismo te puede fallar las más claras. Es un futbolista, yo no diría un fuera de serie, un futbolista cumplidor. Y eso siempre lo ha tenido, es un futbolista cumplidor. El siguiente paso fue Manchester City. Pep Guardiola lo pidió porque veía en él a un atacante capaz de jugar por las dos bandas e incluso como delantero. Me ha hecho mucho mejor jugador porque yo antes jugaba en banda derecha y gracias a él puedo jugar en... Me cambió de un día para otro a delantero, sin yo haber jugado prácticamente delantero, y en la banda izquierda, entonces... Creo que es un entrenador que solo he sacado cosas buenas. En Inglaterra empezó a competir con futbolistas como Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Gabriel Jesús y Kevin De Bruyne, y aún así logró dejar muy buenos números. En una temporada llegó a firmar 13 goles, demostrando que podía producir al máximo nivel. Esa etapa en el City fue clave para construir la imagen que tenía Ferran en Europa. Era joven, jugaba para uno de los mejores equipos del mundo y estaba siendo entrenado por Guardiola. Su valor de mercado seguía creciendo y muchos pensaban que el Barcelona estaba a punto de fichar a una estrella en construcción. Por eso cuando el Barcelona pagó cerca de 55 millones de euros por él en medio de una crisis económica brutal, el mensaje era muy claro. El equipo estaba apostando por Ferran como una pieza importante del futuro. No era un fichaje de oportunidad, era una inversión enorme para un futbolista que, en teoría, debía dirigir el ataque azulgrana durante muchos años. Por eso cuando el Barcelona llega y paga 55 millones de euros por Ferran, te das cuenta que o son muy tontos o realmente confiaban en él para el futuro. No era simplemente un fichaje de oportunidad, era una inversión por un futbolista que se creía podía liderar el ataque. Ferran aterrizó. Es que hay algo que toca abonarle a Ferran. O sea, mucho se le ataca, mucho se le critica, que tuvo sus errores y demás. Pero Ferran desde el momento uno siempre quiso ir al Barcelona. Es de esos futbolistas que realmente quería mucho al Barcelona. Por eso mismo duele tanto como hincha aquí. Por eso mismo duele tanto como fue su salida, sus declaraciones, la situación, la cláusula, el tema de lo renovamos, no lo renovamos, verlo coqueteando con el PSG, con su ex suegro. Pero a Ferran toca abonarle eso. El Barcelona hizo un esfuerzo económico. A ver, el Barça está en crisis. El Barça para traerlo tuvo que poner la pasta y sacar de donde no teníamos para traer a Ferran. Y Ferran demostró que él era el equipo. Por eso mismo es que le pagó tanto. Porque ni siquiera tenían para darle pescado a Robert Lewandowski, que en su biografía lo dijo. Yo llegué al Barcelona y fui a pedir pescado y me dijeron que solamente tenían pollo o carne, que no había pescado porque no había presupuesto. Pueden ir a buscar esa información, 100% verídica. Continuemos. En Barcelona en uno de los momentos más complicados de la historia del equipo. La salida de Lionel Messi, los problemas financieros y una plantilla en reconstrucción hacían que cualquier fichaje cargara una presión enorme. Aún así, Xavi Hernández le dio la confianza desde el primer día. De hecho, su inicio fue prometedor. Entró rápidamente al once titular y dejó actuaciones que ilusionaron mucho al barcelonismo. Una de las más recordadas fue el 4-0 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde Ferran asistió 2 veces y fue una de las figuras del partido. Parecía que el Barcelona había encontrado un extremo para muchos años. El problema llegó después. En la siguiente temporada apareció una competencia mucho más fuerte. Robert Lewandowski llegó desde el Bayern Múnich. Rafinha se convirtió en una pieza muy importante y Ousmane Dembélé seguía siendo una de las grandes amenazas del equipo. Ferran dejó de ser una prioridad y empezó a pelear por minutos. Lo más preocupante fue que sus oportunidades comenzaron a disminuir por su propio rendimiento. Seguía encontrando buenas posiciones dentro del área, pero fallaba ocasiones muy claras. Partido tras partido, la sensación... Vean, esas últimas jugadas que demostró de Ferran son clave, porque eso demuestra que Ferran es un jugador que te cumple, que te recupera la pelota. Es que por el tema de correr, es de los futbolistas que más corre.
Ese nunca ha sido el problema de Ferran. Era la misma, hacía muchas cosas bien, pero le faltaba el gol, y en un club como el Barcelona eso pesa demasiado. Ahí nacería la etiqueta que lo acompañó durante años. Para muchos aficionados, Ferran se convirtió en el jugador que siempre estaba en el lugar correcto, pero que casi nunca definía como se esperaba. La confianza empezó a desaparecer, las críticas aumentaron, y el futbolista que había llegado como una gran apuesta comenzó a vivir la etapa más difícil de su carrera. Y creo que aquí mucha gente confunde muchas cosas. Por ejemplo, una cosa muy distinta es que Ferran bajara su nivel, y otra completamente diferente es que el Barcelona dejara de creer en él. Xavi siguió dándole minutos. El verdadero problema no fue la falta de oportunidades, fue que Ferran dejó de aprovecharlas. Ferran ha ido participando casi siempre, casi en todos los partidos cuando lo hemos necesitado, y es un jugador importante para mí. Ya he dicho muchas veces que le tengo confianza. El peor momento de Ferran no se explicó solo con estadísticas, se explicó con confianza. Cada partido parecía aumentar la presión y cada oportunidad fallada se volvía tendencia. Pasó de ser una gran promesa a convertirse en meme. Los números reflejaban esa irregularidad. Tenía partidos donde generaba peligro constantemente, pero también rachas largas sin marcar. En un equipo donde Lewandowski, Rafinha y otros atacantes competían por minutos, Ferran empezó a quedar cada vez más rezagado. Lo más duro fue que él mismo reconoció que atravesó un momento muy complicado. Habló abiertamente sobre los problemas de confianza y la importancia de cuidar la salud mental. Admitió que llegó a sentirse en un lugar muy oscuro, algo que muy pocos futbolistas se atreven a contar públicamente. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que mi fichaje llevaba un lastre, que era del esfuerzo que había hecho el club en el momento que lo había hecho, porque todas las críticas prácticamente cayeron en mí. Y sin embargo, yo voy a tirar dos factos, dos formidables. El primero es la importancia de Xavi en el proyecto de Hansi Flick. O sea, obviamente todo el mundo sabe que es importante, pero la confianza que dejó en muchos jugadores, la cantidad de futbolistas que subió de la Masía al primer equipo es impresionante. Ahora, ¿cuántos ha subido Hansi? No tantos. Xavi en el último año que estuvo empezó a subir futbolistas, y eso es algo que yo le súper aplaudo. Y también le dio mucha confianza a Ferran Torres. Para mí, la llegada de Robert Lewandowski era para que Ferran tuviera un referente para pulirse, para aprender. Así como Mbappé en su momento aprendió de Falcao y que dice, yo soy un gran goleador, pero quien me enseñó realmente fue Radamel Falcao. Así mismo Ferran tenía que llevar ese ejemplo. Y segundo, Ferran no puede decir que no se sintió valorado, apreciado, querido por el Barcelona. Porque como tal, si ustedes analizan, para la cantidad de ocasiones que falla, y ustedes van a decir, no, pero es que fallar es de humano, si aún así te metía 25 goles por temporada. Yo les digo, sí, pero 25 goles por temporada te lo puedo aceptar del delantero del Mallorca, del delantero del Villarreal, del delantero del Alavés. Capaz en un partido tienen 2, máximo 3 chances de anotar, a veces solamente tienen una, y con esas 1, 2 o 3 chances para anotar es que se define si es bueno o malo. En el caso de Ferran es muy diferente. Porque en el caso de Ferran, por partido tenía 4 o 5 ocasiones, una muy clara, las otras no tan claras, y te fallaba todas. Por eso es que yo les digo, no es lo mismo meter 10 goles en el Barcelona que meter 10 goles en la Alavés. Porque el Barcelona, si metes 10 goles en una temporada es bajísimo, en la Alavés es muchísimo, porque el Barcelona te genera 3 veces más ocasiones de gol. Pero bueno, continuemos. El Barcelona nunca rompió con él, no dejó de convocarlo, no dejó de darle oportunidades y tampoco buscó sacarlo del proyecto inmediatamente. Mientras muchos pensaban que su etapa en el club este gol es súper importante. estaba terminada, Ferran seguía trabajando para recuperar el nivel que alguna vez lo llevó a ser una de las grandes apuestas del fútbol español. Me dijo que lo tenía muy claro, que él no se iba, que se quería quedar, que en su cabeza solo pasaba a triunfar en el Barça, que tenía 21 años y que tenía mucho margen de mejora y mucha ambición. Y creo que él solito ha girado la tortilla, ya dije. Y esta parte me parece muy importante. Muchas veces es muy fácil juzgar a un jugador por todas las veces que falla. Claro, nosotros estamos detrás de la pantalla, podemos opinar lo que queramos, pero en este caso Ferran estuvo muy cerca de hundirse y él decidió seguir peleando. Cuando Hansi Flick llegó al Barcelona, muchos pensaban que Ferran sería uno de los jugadores que saldrían del club. Venía de varias temporadas irregulares y había perdido protagonismo, pero Flick vio algo diferente. Un delantero que entendía los espacios, presionaba bien y podía aportar mucho entrando desde la banca. En lugar de convertirlo en el delantero principal, encontró el rol que mejor le funcionaba. Ferran dejó de cargar con la responsabilidad de ser la gran estrella del ataque y empezó a ser un jugador capaz de cambiar partidos. Su movilidad, su intensidad y su capacidad para aparecer en momentos clave comenzaron a marcar diferencias. Los resultados llegaron rápido. Marcó un hat-trick contra el Betis, fue decisivo en varios partidos de la Copa del Rey y dejó goles importantes en competiciones nacionales y europeas. Flick incluso se atrevió a ponerlo como titular en algunos partidos por encima de Lewandowski. No se convirtió en el mejor delantero del mundo, pero sí recuperó algo que parecía perdido: la confianza. Volvió a ser... Ferran Torres es un futbolista de momentos. Tenía unas rachas donde duraba 2 partidos marcándote gol, dándote asistencia, siendo súper clave, sin fallar de todos. No, Ferran está en su prime, está sacando el nivel que llevamos años deseando.
Ferran, mi tiburón, Balón de Oro. Y después de durar una racha larguísima sin anotar, perdía la confianza. El tema mental de Ferran creo que es su mayor arma, pero es de doble filo, porque cuando está mal mentalmente, te puede durar 10 partidos jugando mal, en 10 partidos metiéndote un gol, pero cuando está bien, se enracha. Ese es el tema con Ferran, que no es constante su nivel. Sentirse útil, volvió a producir goles y sobre todo volvió a ser un jugador importante para un Barcelona que terminó levantando títulos bajo el mando de Hansi Flick. Y aquí cambia completamente la historia, porque Flick le pidió algo específicamente a Ferran. No le pidió ser Lewandowski, no le pidió ser Rafinha, no le pidió ser Lamine Yamal. Le dio un papel mucho más claro y curiosamente cuando dejó de intentar ser la figura principal empezó a destacar más. Entonces llegó el Mundial de 2026. Ferran no era la gran figura de España ni el delantero principal. Luis de la Fuente lo empezó a utilizar como revulsivo, entrando desde la banca cuando el partido necesitaba movimiento, presión o un jugador capaz de atacar los espacios. Su torneo fue irregular, generó ocasiones, participó en varios ataques importantes y dejó momentos decisivos, pero también falló oportunidades muy claras. Hasta antes de la final, el debate sobre su definición seguía completamente abierto. Todo cambiaría en el partido más importante. En la final del Mundial, Ferran marcó el gol que le dio el título a España. Un solo momento fue suficiente para convertirlo en el héroe del país y para cambiar por completo la conversación alrededor de su figura. Lo que hace acá Nahuel Molina es algo que le voy a recriminar toda la vida. Nico Williams no llega a ese balón, Nahuel lo empuja, y por culpa de Nahuel Molina, que no marca ni el balón ni al futbolista, sino que lo empuja, es que llega Ferran solo. O sea, esa asistencia de Nico Williams sin el empujón de Nahuel no hubiese sido gol de Ferran, pero bueno, igualmente España merecía ganar, súper merecido. Ese gol no borró sus temporadas irregulares ni sus problemas de confianza, pero sí le dio algo que ningún otro jugador del Barcelona tenía en ese momento: el peso simbólico de haber decidido una final del Mundial. De repente, Ferran pasó de ser un jugador cuestionado a uno de los nombres más mencionados del fútbol español. Porque esa es la magia del fútbol, puedes pasar años siendo cuestionado, siendo discutido, pero un solo gol puede cambiar la forma en la que millones de personas y el mundo entero logra verte. La pregunta es si realmente ese gol cambió a Ferran Torres o si solo cambió la forma en la que las personas lo ven. Después del Mundial, por obvias razones, Ferran entró en el mejor momento mediático de su carrera. El gol en la final lo convirtió en héroe nacional y su nombre empezó a aparecer en entrevistas, programas internacionales y todo tipo de eventos. Parecía que por fin había dado el salto definitivo, pero una cosa es, y escuchen bien, marcar el gol más importante de tu carrera y otra muy distinta convertirte en el delantero principal de un club como el Barcelona. El Mundial aumentó su valor, pero no cambió automáticamente la realidad del equipo. Sigue y seguirá compitiendo por un puesto en un ataque lleno de talento, al menos hasta que siga en este equipo, que después de lo siguiente yo lo veo bastante difícil. A partir de ahí nacería el gran debate. Ferran dejó declaraciones donde insinuaba que quería sentirse más importante y que el equipo debía demostrar cuánto lo valoraban. Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo tengo contrato al final con el Barcelona, puedo esperar y decidir por mi cuenta. Muchos. Aquí voy a hacer un paréntesis rápido, faster. Póngale cuidado. Esto es algo muy importante. Cuando dice toca negociar es porque por la mera renovación de Ferran, el Manchester City tenía una cláusula donde por renovar a Ferran el Barcelona le tenía que dar al City 8 millones de euros más. Era una de las cláusulas que tenía el contrato de Ferran, porque Ferran era uno de los mayores prospectos, llegaba demasiado joven y el City lo vende relativamente barato para lo que es el mercado hoy en día, pero lo vende con muchas cláusulas. Y otra de las cláusulas era que si lo vendía por más de 55 millones de euros, es decir, el valor por el cual llegó, tenían que pagarle 10 millones de euros al City. Entonces, cuando Ferran dice, pues si me quieren, se siente bien que el PSG me quiera, pero yo estoy actualmente con el Barcelona, si me quieren que vengan a negociar, creo que lo habla más desde el punto de vista de, si me quieren, miremos cómo podemos negociar el tema de lo que se le tiene que pagar al City, qué tan relevante voy a ser para el equipo y demás. Pero más no creo que sea como diciendo, sí, el Barcelona me quiere, me tiene que asegurar que voy a ser titular y me tienen que subir el salario. Creo que eso se malinterpretó. Lo que sí está mal es lo que declara ya cuando llega al PSG. Cuando llega el PSG sí hace unas declaraciones que a mí, la verdad, me sacaron de mis casillas. Interpretaron esas palabras como una señal de que buscaba un papel mucho más protagonista dentro del proyecto. El problema es que el Barcelona nunca dejó de confiar en él. Lo fichó por una cantidad enorme, lo sostuvo durante sus peores momentos y Flick le devolvió protagonismo cuando parecía perdido. Por eso para muchos, el verdadero error fue pensar que un gol en una final del mundo cambiaría por completo su lugar dentro del equipo. Y aquí está el punto más delicado de toda esta historia. Ferran tiene argumentos para sentirse importante después del Mundial, pero sentirse importante y ser la estrella absoluta del Barcelona son dos cosas completamente distintas. El problema para Ferran es que el Barcelona de hoy ya no es el Barcelona al que él llegó. Cuando fue fichado el equipo estaba
en plena reconstrucción y necesitaban atacantes. Ahora la situación es muy distinta. El equipo tiene una plantilla más profunda y una competencia mucho más fuerte en la zona ofensiva. Lamine Yamal se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Rafinha dio un salto enorme en rendimiento y los nuevos fichajes aumentaron todavía más la competencia. Además, jugadores como Dani Olmo, Fermín López y otros perfiles ofensivos ofrecen alternativas que antes no existían. Pero ojito, de los nuevos fichajes, yo les digo, Gordon va a ser un gran fichaje. Adeyemi es un futbolista que tiene problemas de temperamento. Es un futbolista que se lesiona bastante. O sea, puede ser un crack decisivo, pero no diría que es un fichaje mejor que Ferran Torres. Adeyemi y Ferran Torres, me quedo con Ferran. Eso significa que Ferran ya no puede vivir solo de los momentos importantes. En un equipo que pelea la Liga, la Copa del Rey y la Champions League, cada puesto se gana semana tras. Flick necesita regularidad, presión alta, movilidad y producción ofensiva constante. Y esa precisamente es la gran incógnita. Ferran ya demostró que puede decidir partidos importantes, pero ahora necesita demostrar que también puede sostener un nivel alto durante toda una temporada. El margen de error es mucho menor que hace un par de años. Pero para ser honestos, lo que pasó dentro del Mundial le abrió demasiadas puertas. Es justo ahí el centro del debate de toda esta historia. A todo esto se suma que después del Mundial el nombre de Ferran volvió a aparecer en el mercado. El París mostró interés y por primera vez en mucho tiempo empezó a hablarse seriamente de una posible salida del Barcelona. Su valor había subido, su imagen estaba en su punto más alto y varios clubes veían una oportunidad. Lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones. Ferran habló sobre su futuro, dejó claro que en el fútbol todo puede cambiar y evitó cerrar por completo la puerta a una salida. No dijo que quisiera irse, pero tampoco transmitió la sensación de que seguir en el Barcelona fuera seguro. Eso generó mucho ruido alrededor del equipo, porque el club seguía valorándolo. Hansi Flick confiaba en él y su papel como revulsivo había sido importante durante la temporada. Sin embargo, Ferran parece buscar algo más, un lugar donde pueda sentirse protagonista de forma constante, y ahí está el dilema. En el Barcelona puede seguir peleando por títulos y tener un rol importante dentro de una plantilla muy competitiva, pero en un proyecto diferente podría aspirar a ser una pieza central. Por eso el París apareció como una posibilidad, aunque hasta la fecha de este video... Hey, maestro, aquí fallito. En el PSG no va a ser una pieza central y ahorita les voy a mostrar por qué. No hay una operación cerrada. Y creo que aquí está el conflicto de Ferran Torres. No es precisamente un jugador que el Barcelona quiera regalar, pero tampoco significa que sea intocable. Él sabe que este es uno de los momentos donde puede tener más valor en el mercado. La gran pregunta es si prefiere seguir compitiendo en el Barcelona o si quiere discutir un protagonismo en otro equipo. Quizá el mayor error sea pensar que la historia de Ferran Torres ya está definida. Tiene 26 años, experiencia en Valencia, Manchester City, Barcelona y la selección española. Ha ganado títulos importantes y marcó el gol que decidió en la final del mundo. Muy pocos futbolistas pueden decir algo así a su edad. Su futuro sigue abierto, el interés del París, las dudas sobre su continuidad y la competencia en Barcelona han creado una situación donde cualquier decisión puede cambiar el rumbo de su carrera. Si se queda, tendrá que competir con una plantilla llena de talento. Si se va, buscará demostrar que puede ser mucho más que un revulsivo, aunque yo no entiendo cómo lo hará con el actual Balón de Oro jugando en su posición. Pero bueno, lo curioso es que Ferran ya pasó por casi todas las etapas posibles. Fue una promesa, una gran inversión, un jugador muy cuestionado, un futbolista que habló de sus problemas de confianza, un hombre clave para Hansi Flick y el héroe de una final del mundo. Su carrera nunca ha ido en línea recta, por eso la verdadera historia de Ferran Torres no es la de un jugador acabado, es la de un futbolista que todavía está buscando cuál será su lugar definitivo en la confianza, un hombre clave. Póngale cuidado. Varias cosas. Uno, se puede hacer perfectamente un documental sobre la carrera de Ferran Torres. Fácilmente se puede hacer un documental hablando de sus altas y sus bajas. ¿Qué es lo que yo creo y qué era lo que yo les iba a demostrar? Póngale cuidado. Si ustedes analizan esto, Ferran Torres en el equipo titular del PSG no tiene espacio. No tiene donde cuadrar. ¿Ustedes qué futbolistas sacarían del once titular? Kvaratskhelia, Doué, Dembélé. Ya eso miramos los cambios que de por sí tiene el equipo y son muy buenos. Son los que lo han llevado a ser bicampeón de Europa, 2 Champions seguidas. Y es aquí donde yo les digo, si se fue para ser protagonista, fue una mala decisión. Si se fue por esto, que con esto es que cierro, el PSG es el club adecuado para ganar la Champions. Si se fue para ganar la Champions, tomó una buena decisión. Aunque sería caótico para su carrera que le pase la de Kylian Mbappé, que tanto habló de la Champions y salió el PSG para ganar la Champions con el Real Madrid, y quien terminó ganando la Champions fue el equipo que menospreció. Yo espero que la Champions la termine ganando el Barça. Pues soy hincha del Barça, pero le deseo lo mejor a Ferran. Considera que ya es un proyecto de ganadores del PSG, pues esperemos a ver qué pasa. Y bueno, muchachos, muchas gracias por ver el video. Like, suscríbanse, parce, dejen el like, tiren la buena. Los quiero. Me axila. Esa. Adiós. Es esta.